Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bueno de todo, buenos alimentos, todo bueno. Hoy vamos a hacer el cuarto vídeo de este cursillo introductorio guapante, ¿vale? Estamos a 28th of May 2020. Alright. Today's Thursday. The weather is a little bit cloudy, and right now it's cool because it's late in the afternoon, so it's going to be okay. Bueno, el caso, 28 de mayo, jueves, ¿vale? Hoy vamos a hablar de gramática. La voz pasiva. Ay, la voz pasiva. ¿Qué vamos a hacer con la voz pasiva? Bueno, voy a hacer, como siempre aquí, una línea divisoria con una información en el margen así. De hecho, lo he hecho muy para acá. Vamos a hacerla un poquito más para acá. Vale. Porque, a ver, en cuestión de pasiva, tenemos que despegarnos bastante del español. Porque de los distintos tipos de pasiva que existen en español, que habréis visto en lengua y literatura, la pasiva con se, la yo impersonal, no sé qué, vale, algunos funcionan en inglés también, otros no existen en inglés, y luego tenemos unos cuantos en inglés que no tenemos en español. Y entonces son estructuras que se usan con frecuencia y que no tienen una traducción directa. No podemos traducir palabra por palabra. Yo os puedo explicar cómo van a montar y hacemos un poquito de práctica con el tipo de ejercicios que pueden aparecer en cualquier examen, pero agarrad donde podáis porque pues eso, empiezan a aparecer cosas que no existen en español, por ético. Bueno, yo voy a hacer una distinción entre 4 tipos de frases de pasiva, que van a ser, primero, las monotrans. Monotrans no quiere decir un mono que quiera cambiar de sexo, pobretico. No, queremos hablar de frases que solo tienen objeto indirecto o solo tienen objeto directo. Es decir, frases monotransitivas, ¿vale? Pues son transitivas, el verbo permite uno de esos objetos, pero solo aparece uno de ellos. Luego en el tipo 2, que son casi iguales, tendremos la ditrans, vale, ya lo he dicho. Bien, las ditransitivas tienen los dos objetos, ¿vale? Objeto directo, objeto indirecto. Y aquí tenemos objeto indirecto más objeto directo. Los dos, ¿vale? Estas frases, como veremos más adelante, pues hay dos formas de resolverlo. Ya os voy adelantando que preferimos una de las dos, ¿vale? Las dos son correctas, pero vamos a preferir una de las dos, ya diré por qué. En el tipo 3, yo voy a poner aquí el causativo. El causativo es un tipo de estructura que no tenemos en español. Es fácil de entender, pero no la tenemos. Entonces, pues tenemos que... Y de hecho, es jodido porque no tenemos, cuando hagamos ejercicio de causativo, no tenemos una frase activa que convertir a causativo. Tenemos que construir una frase directamente con causativo. Por eso los ejercicios causativos son un poco raros. También se llama have something done, ¿vale? Bien. O get something done, ¿vale? Y en el 4 tenemos, esto se llama de muchas formas, reporting passive. Yo lo voy a llamar la pasiva de información. Porque es un tipo de pasiva en el que directamente partimos de una frase subordinada, de una frase compleja, una frase compuesta, una frase que tiene una subordinada. Y ya veremos que, pues, bueno, ahora vemos ahí, de hecho vamos a hacer 4A, 4B y 4C, ¿vale? Que son las simultáneas, luego previa y
posterior, se dice, ¿cómo se dice posterior? After. Vamos a poner after ahí, que after es una palabra que me gusta mucho, para que luego nos vayamos de after. ¿Vale? Bien. Bueno, pues eso un poco son los 4 tipos, ya ahora vamos a ir viendo cada uno. Vale. La pasiva, en inglés. Vale. La pasiva en inglés, lo bueno que tiene es que el tipo que más se usa, que es el 1 y el 2, es bastante fácil porque lo tenemos en español, ¿vale? Esto pueden ser aproximadamente el 80-90% de las frases que hay en pasiva son de este tipo. Y como yo no me sé de otra forma que hablar a base de ejemplos, pues vamos con el ejemplo. Vale, tipo 1. De este tipo 1 vamos a poner, por ejemplo, como esta unidad habla de el mundo del cine y el espectáculo y Hollywood y Bollywood y no sé qué, pues vamos a hablar sobre todo de cuestiones cinematográficas, ¿vale? También he aprovechado el libro aquí para meter cuestiones de igualdad y de empoderamiento y visibilización, que bueno, ahí están. Ok, men direct most Hollywood films. Vale. Bien. Bueno, pues, primer problema que tenemos. Lamento comunicaros, de hecho voy a hacer aquí otra línea, porque lo primero que tenemos que hacer con la frase del tipo 1 es el análisis sintáctico. Syntax analysis. Y lamento comunicaros que si falla el análisis sintáctico, el resto de la frase va a estar mal. Lo bueno que tiene esto es que siempre vamos a tener el mismo número de elementos y en la misma posición. A nosotros nos interesa buscar y encontrar el sujeto, el verbo y el objeto. Me da igual que sea directo o indirecto, por ahora. Directo o indirecto, ¿vale? Estas son las 3 cosas que tenemos que analizar. Todo lo demás me da igual, así que todo lo demás van a ser complementos, de lo que sea, complementos de bocadillo de tortilla de patatas, me da igual. Así que no hace falta saber traducir la frase, viene muy bien, pero sí que tenemos que saber que los hombres, el sujeto, dirigen el verbo la mayoría de películas en Hollywood, de Hollywood. Y todo esto es el objeto directo. ¿Vale? Hemos tenido suerte porque no tenemos complemento. Pero vaya, si lo tuviéramos, lo vamos a ignorar, así que no pasa nada. ¿Vale? Bien. Una vez que tengamos analizado y tengamos encontrado estos 3 elementos, es posible que aparezca un adverbio por aquí en medio, ¿vale? Pero si aparece, lo vamos a ignorar. Lo vamos a dejar en medio, pero ignorar. Tenemos entonces, segunda cuestión, la fácil. El objeto directo se convierte en sujeto pasivo, voy a poner subíndice, ¿vale? Estos son sujeto activo, verbo activo, objeto directo, ¿vale? Bien, pues el objeto directo se convierte en sujeto pasivo. La primera flechita. Y entonces, most Hollywood films, ¿vale? Pasa, no, sin el punto. El sujeto, o sea, el objeto directo pasa a sujeto pasivo sin cambios, ¿vale? Esto es sujeto activo y el verbo activo. Va, bien, está ahí fácil. Paso 3. El verbo activo se convierte en verbo pasivo. Este es el problema. Aquí está la mandanga. Aquí es donde os equivocáis siempre, siempre, siempre. Lo voy a repetir otra vez. Siempre. ¿Vale? Así que mucho cuidado, porque el verbo activo está aquí, direct. Este verbo lleva una sola palabra, pero nosotros tenemos que ver ese verbo, o el que sea, con las palabras que lleve, tenemos que ver 2 cosas. Primero, qué verbo es, y segundo, en qué tiempo está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que coger y para convertir ese verbo activo en verbo pasivo, ¿vale? Esto es el verbo pasivo. Tenemos que añadir un verbo to be
en el mismo tiempo. ¿Vale? Este verbo direct está en presente. Tenemos que saber reconocer los verbos en qué tiempo están. ¿Vale? Este verbo está en presente. Vale, pues entonces tenemos que poner el verbo to be en presente. Tenemos que añadir un verbo to be en presente. ¿En qué presente? I am, you are, he is, she is, most Hollywood films, they are. Esto tiene que concordar, ¿vale? El sujeto tiene que concordar con el verbo en pasivo. Sujeto pasivo con el verbo pasivo, ¿vale? Most Hollywood film ads, vale. Bueno, pues hemos añadido el verbo to be, tenemos que añadir otra cosa. Un participio. Una tercera columna. ¿Vale? Y entonces el verbo dirigir, direct, ¿aparece en la lista de verbos irregulares? No, luego es regular. Bueno, pues entonces la tercera columna es ese mismo verbo terminado en ed. La mayoría de las películas de Hollywood son dirigidas. Y ahora viene el cuarto paso. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero que sea un poquito más grande. Vale. Y ahora el cuarto paso es que el sujeto activo se convierte en complemento agente. Ag no quiere decir plata, quiere decir que no estamos en química, estamos en inglés, ¿vale? Céntrate. Bien, pues el sujeto activo se convierte en complemento agente. El complemento agente, hay mucha gente que discute, ¿vale? Complemento agente, el sujeto activo se convierte en agente añadiendo by. La mayoría de las películas de Hollywood son dirigidas por hombres, ¿vale? Por hombres, punto final, ¿ok? Hay mucha gente que discute si va antes el agente o el resto de complementos circunstanciales, o yo prefiero ponerlo al final del todo, ¿vale? Ahora veremos qué pasa cuando hay un complemento ajeno a este análisis sintáctico, ¿vale? Bien. He dejado aquí en el 3 el paso de verbo activo a verbo pasivo, lo he dejado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una distinción, ¿vale? Recordad. ¿En qué tiempo está? Ese verbo, ¿en qué tiempo está? ¿Vale? Y sacamos esto, ¿vale? El verbo direct y está en tiempo presente simple. Hay gente que le ayuda a escribir físicamente, literalmente, el tiempo en el que está para centrarse en los primeros ejemplos que hace. Luego ya esto se automatiza, no pasa nada, ¿vale? Pero primero, ¿en qué tiempo está? Vale, en presente simple. Presente simple, vale. Parte B. Añadimos el verbo to be en el mismo tiempo. ¿Vale? Bien. Sube la opacidad ahí, hombre. Bien. Luego, concuerda la C. Esto, concuerda, es esta flechita de aquí. El sujeto pasivo concuerda con el verbo pasivo, ¿vale? Tenemos match, como en el Tinder. Bueno, y luego la D. El verbo está en participio. El verbo original tenemos que bajarlo en forma de participio. Participle. Past participle. ¿Vale? Tercera columna. ¿Vale? Este es el mecanismo básico. ¿Vale? Bien. Pues entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Vale? Bien. Sigo en tipo 1. Women normally hold only a quarter of the jobs in films. ¿Vale? Las mujeres normalmente tienen o
gestionan, como lo quieras traducir, solo un cuarto de los empleos en las películas. Bien, el paso 1 de esto es difícil porque el análisis sintáctico implica entender la frase y poderla traducir. Si falla el análisis sintáctico lo vamos a tener mal. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer cosas locas. Este es el sujeto activo, la mujer es, esto es un adverbio, que voy a poner aquí como ADV, asco de vida, ¿vale? Este es el verbo, ¿vale? Solo un cuarto de los trabajos, todo esto va a ser el objeto directo, y en las películas, pues un complemento circunstancial de película, ¿vale? Me da igual de lo que sean los complementos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos aquí un elemento extraño que tenemos que tener en medio, ¿vale? Ahora al bajarlo tenemos que tenerlo en medio, ¿vale? Pero bueno, hemos cumplido con el análisis sintáctico, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a hacer la primera flecha. El objeto directo pasa a sujeto pasivo sin cambios. Solo un cuarto de los empleos. No me digas trabajo, solo un cuarto de los trabajos. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Vale, esto es el sujeto pasivo. Muy bien. Vale. Paso 2, cumplido. Paso 3, el verbo activo pasa a verbo pasivo. Hold. ¿En qué tiempo está? Hold resulta que está el verbo hold, held, es irregular, y resulta que está en tiempo presente simple. Así que, ¿en qué tiempo está? En presente simple. Vale, pues tenemos que añadir el verbo to be en ese mismo tiempo. I am, you are, he, she is, it is. Pues solo un cuarto de los trabajos. No cojas esta S de los trabajos, es un cuarto. ¿Vale? De todas maneras, como hay dudas, en estos casos se puede ser un poco flexible y guiarte por el cuarto y decir que es, o guiarte por los trabajos y decir que son. ¿Vale? Bueno, lo que no va a cambiar es, sí, aquí ha cambiado lo de la concordancia. Pero bueno, esto va a ser muy raro. Míralo bien porque no te lo vas a encontrar más. Yo pondría es, ¿vale? Solo un cuarto del trabajo es. Hold, held, held. Participio, tercera columna. Así que ya tenemos el held, ¿vale? Is held. Esto es el verbo pasivo, ¿vale? Esto es el verbo activo, ¿vale? Bien. Luego, ¿qué más tenemos? El sujeto activo pasa a complemento agente. Pues entonces aquí queda la duda de decir by women in films o in films by women. A mí, por mi educación clásica, me gusta más poner el complemento que va igual, ¿vale? Esto baja así y esto baja allí. By women. Y aquí tenemos el agente. Ay, maestro, no sabe, está olvidado del adverbio. No me olvido del adverbio. Resulta que es que el adverbio va en medio. ¿Dónde va el adverbio? Entre el sujeto y el verbo. Bueno, pues el adverbio, el sujeto, nada puede separar al sujeto del verbo to be. El adverbio tiene que ir en medio, aquí, en medio del verbo. Sí, señora, en medio del verbo. Es horrible, ya lo sé. Si fuera más fácil, pues sería matemáticas, pero esto es un idioma, ¿qué hacemos? ¿Cómo queda la frase? Pues lo siento mucho, pero la frase queda only a quarter of the jobs are normally held. Nada puede separar al sujeto del verbo to be. By women in films. Pues ya está, si te queda. ¿Qué hacemos? Esto tiene que ir así. ¿Qué hacemos? Lo siento. Bueno, no lo siento en realidad. Bien, aquí está el tema, ¿vale? Voy a borrar por arriba
suavemente para que vayamos asimilando esto despaciosamente. En el vídeo anterior estuve cantando cosas muy vergonzantes que no voy a repetir ahora. Y bueno, aprovecho este borrado para decir que la Justice for All, que es uno de los mejores discos de Metallica, gana muchísimo cuando se le añade, aunque sea digitalmente, la mezcla, el bajo de Jason Newsted. Bueno, basta. ¿Qué pasa? Que en este tipo 1 todavía, no, que estoy borrando todavía, perdón. En este tipo 1 todavía resulta que nos pueden pedir que una frase que ya está en pasiva la volvamos a activa. Esto es terrible. Por ejemplo, en los ejercicios aparecía una que era When she was 16, Rihanna was discovered by a talent scout. Scout. Vale. Bien. Bueno, pues aquí tenemos que deshacer todos estos pasos. Esto es terrible. ¿Cómo se hace esto? Reconstruyendo el orden de la frase en activa. Y fíjate, qué terrible. Porque resulta que esto es un complemento. Cuando yo tenía 16 años, me da igual. Esto es un complemento circunstancial del tiempo, que además contiene una subordinada. O sea, han querido aquí y destrozaron la mente. Pero a nosotros nos interesa sola y exclusivamente que Rihanna, sujeto pasivo, fue descubierta, verbo pasivo, por un cazatalentos, vamos a llamarlo, ¿vale? Y este cazatalentos resulta que es el complemento agente, ¿vale? Bien. En este caso, el complemento agente está dicho explícitamente y es importante para el significado de la frase, ¿vale? Esto pasa muy pocas veces. El 80% de las veces el complemento agente no está. Luego veremos qué es lo que pasa cuando no está. Y entonces es muy fácil. Hay que volver a ponerlo, pero no pasa nada. Bueno, pues como lo primero que necesitamos es el sujeto activo, el verbo activo, el objeto directo, ¿vale? En este caso va a ser indirecto y el complemento, pues lo que vamos a hacer, ¿vale? Es recuperar. ¿Qué es lo primero que necesitamos? El scout, el talent scout. Entonces, como antes hemos sumado el by, ahora tenemos que restarlo, ¿vale? Entonces nos queda a talent scout. Vale, esto va así. ¿Vale? Luego, ¿qué nos hace falta? El verbo activo. Entonces tenemos que deshacer el paso 3. Cuando hemos bajado de verbo activo a verbo pasivo, hemos añadido dos cosas, el verbo to be y un participio. El verbo to be tiene que estar fuera y el participio tiene que estar fuera. Pero ¿qué pasa? Esto es terrible. Que el verbo to be estaba en un tiempo concreto. Tenemos que quitar el verbo to be, pero quedarnos con ese tiempo en el que estaba. Porque resulta que fue descubierta, ¿vale? Se convierte en descubrió. Y el perro ladra porque, claro, no entiende qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Cuando hemos bajado, hemos añadido un verbo to be en el tiempo que estuviera la frase original. Y además, hemos visto que concordara, esto iba a concordar, y hemos añadido un participio. Tenemos que quitar el participio, ed, ¿vale? Tercera columna. El verbo descubrir se queda entonces vacío, sin tiempo. ¿En qué tiempo estaba el verbo to be?
en pasado, was. Y en pasado simple tenemos que poner el verbo discover. Discover en pasado simple se queda en discovered. No este discover, que es tercera columna, es este, que es segunda columna. ¿Me explico? Espero que sí. Porque esto es mandanga fina, ¿vale? Cuando ella tenía 16 años, Rihanna fue descubierta por un cazatalentos, ¿vale? Y aquí nos está quedando que un cazatalentos descubrió. Fue descubierta, pasa a descubrió, ¿ok? ¿Descubrió a quién? A Rihanna, ¿vale? Hemos hecho esto. Lo que tenemos que hacer es que Rihanna, el sujeto pasivo, pasa a objeto indirecto. Y el complemento, que puede ir al principio o puede ir al final, no cambia. ¿Vale? Esta frase se puede decir: When she was 16, a talent scout discovered Rihanna. Perfectamente, perfectísimamente, no pasa nada, ¿vale? Pero tenemos que tener claro estos pasos 1 y 2 y 3 y 4 porque lo mismo que lo hacemos por un lado nos pueden pedir que los deshagamos y lo hagamos para arriba. Y puede ser feliz, ¿vale? Vale. Borro el ejemplo de abajo para daros tiempo para asimilar toda esta cantidad de información nueva, porque es horrible, ya lo sé. Y me voy para abajo, ¿vale? Ya habrá otras frases con otros problemas, ¿vale? Pero yo me voy a quedar ahí, ¿vale? Bueno, como decía, el Justice for All es uno de los mejores discos de Metallica. Pero el baterista, Lars Ulrich, misteriosamente, y algunos creen que como homenaje al bajista original de la banda, Cliff Burton, que murió en un accidente de tráfico trágicamente, pues decidió en ese disco quitar el sonido del bajo de la mezcla. Que lo que pasa es que tú recoges ese bajo y lo añades de nuevo a donde debería estar, te queda una barbaridad de disco, porque un disco que ya de por sí era muy bueno, ¿vale? Que se llama Justice for All, pues si le añades for all, no, pues te queda Justice for Jason Newsted, el nuevo Jason. And Justice for Jason Newsted fue el encargado del ingrato trabajo de sustituir a Cliff Burton, la figura mítica de Cliff Burton. ¿Qué lo que pasa? Que lo hizo con creces. ¿Qué pasa? Pues que ese disco quedó mutilado. Ahora en YouTube puedes encontrar Justice for Jason y fliparlo guapamente. Bueno, cerramos este pequeño paréntesis diciendo que ejercicio 2. Tenemos ejercicio, o sea, tipo 2. Frases que tienen objeto indirecto y objeto directo. Bien, vamos allá. They pay the actors a good salary. Bueno, they pay the actors a good salary. Ellos pagan a los actores un buen salario. A las actrices también. Pues bueno, eso ya, debates. Ya todos conocemos, por ejemplo, la iniciativa que tuvieron los actores de la serie Friends para que recibiera cada uno el mismo salario. Vale. Bueno, en fin. Si empezamos por el 1, que era el análisis sintáctico. Ellos, sujeto, activo. Pagan, en presente, verbo activo. A los actores, nosotros en español tenemos la preposición a. En inglés no hay preposición a. Así que directamente tenemos aquí el objeto. Y un buen salario, otro objeto. Oh my God. Le pagan a los actores, indirecto, un buen salario, objeto directo. Oh, ya tenemos el lío liado. ¿Por qué? Porque en el ejercicio 2, en el paso 2, tenemos que el objeto directo pasa a sujeto pasivo, ¿vale? Pero ahora tenemos un objeto indirecto y un objeto directo. Bueno, pues el objeto indirecto, como es una persona,
tiene prioridad sobre el objeto directo, que es una cosa. Y por tanto, en este caso, cuando tengamos los dos objetos, vamos a elegir el indirecto, que es la persona. Y esto es un problema porque en español no se pueden decir estas frases. En español no suena bien decir que los actores eran pagados un buen salario. Y en inglés no solo se puede decir, sino que además es más frecuente, es más lógico y es más utilizado que la opción anterior. Así que, objeto directo no, objeto indirecto, ¿vale? Bueno, pues entonces el objeto indirecto es el que pasa a sujeto pasivo. The actors. Me quedaba ahí un poquito. Estos tres. The actors. ¿Vale? Y este es el cambio que hacemos aquí. ¿Vale? Este es el sujeto pasivo. El verbo activo a verbo pasivo se hace el mismo cambio. Ellos pagan. Esto está en presente, ¿verdad? Bueno, pues entonces resulta que el verbo to be hay que añadirlo en presente. The actors are. Ellos. ¿Concuerda? Sí. The actors is. No me lo puedes poner. Todavía está mal. ¿Vale? The actors are. Y luego, este verbo de arriba, que es el verbo pagar, es irregular. Pay, paid, paid. Pues resulta que es paid. The actors are paid. Y este es el verbo pasivo. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa con el objeto directo que no hemos utilizado? Que se convierte en un complemento. Como no lo usamos, ¿vale? Lo convertimos en un complemento. Y entonces aquí baja el objeto directo. No pasa nada. Y luego they es un sujeto activo. Es un pronombre personal. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos. ¿Quiénes son? Los payos. La gente, los ricos. La sociedad. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son, ¿no? Bueno, pues como no sabemos quiénes son, podemos decir los actores son pagados un buen salario por ellos. Them. ¿Qué es lo que pasa? Que esto os va a equivocar, porque tenéis que acordaros de que esto es un pronombre sujeto y esto es un pronombre objeto, y no es necesario, así que by them yo es la única vez que lo pongo, no lo voy a poner más, ¿vale? Los actores son pagados un buen salario, punto pelota, aquí, vosotros ni siquiera vais a poner esto entre paréntesis, ni lo vais a tachar, ni lo vais a tener en cuenta, porque directamente, ¿vale? They. Bueno, esto es que ya doy aquí. Esto es la manía de escribir en los bordes. Bueno, pues si esto es they. Si esto es they. Esto. Mira. Renuncio. Si el sujeto activo es un pronombre personal, pues entonces no hay complemento agente. ¿Vale? Cuidado con eso. Así que aquí en este caso no hay. By them no hay. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo de dos para que veamos estas cositas. They have sent the tickets to Natalie. Los vecinos. Dice un chaval que haga para él. Que vengáis. Bien. Ellos han enviado las entradas a Natalie. Vale. Análisis sintáctico. Lo primero. Ellos. Sujeto. ¿Quién son ellos? Los payos. Han enviado. Este es el verbo activo. Bueno, pues resulta que esta frase es el verbo enviar y está en present perfect. Have o has con tercera columna. Vale, luego será importante. Los tickets, la entrada. La entrada es el objeto directo. Y to Natalie es el objeto indirecto. Si la frase lleva el orden indirecto-directo, no hay nada. Pero si cambiamos al objeto indirecto de sitio, necesitamos un to. Esto es lo que pasa cuando en inglés te salta el orden.
El orden bueno es el bueno. El orden bueno, si lo cambias, pues entonces ya tienes que afrontar las consecuencias. Una de ellas, el to. Por ejemplo, el when, cuando lo pusimos aquí al principio, llevaba una coma, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas son las que hay que hacer. Bien. Tenemos la frase ya analizada, ¿verdad? Sí. Bien. All right. Bien. Este to no es necesario. Así que cuando ahora cojamos este to, solo sirve para decir que hemos cambiado de sitio el objeto directo y indirecto en la frase de partida. Bueno, pues en la frase pasiva no lo necesitamos. To Natalie. Decimos Natalie. ¿Vale? Y este es el sujeto pasivo. ¿Vale? Bien. Ya me gustaría que esto no tuviera tantas casos especiales y tantas excepciones y tantas cosas, pero es lo que hay, esto es un idioma. Si fuera lógico serían matemáticas, ¿vale? Lo siento. Bueno, no lo siento, ya lo sé. Bueno, have sent. Natalie, have sent. Bueno, pues have sent es el verbo send más el present perfect. Y tenemos que separar esas dos cuestiones, porque vamos a tener que añadir el verbo to be en ese tiempo. El verbo to be en present perfect es have o has más tercera columna, ¿vale? Hemos comprobado que concuerda. Sí, Natalie has. Y además tenemos que añadir el verbo inicial en tercera columna, ¿vale? Tenemos dos terceras columnas, una del verbo y otra de la pasiva. Esto es horrible. De todas maneras, un truco que suele funcionar es que si la frase en activa tiene... estoy borrando. Si la frase en activa tiene una palabra, en pasiva tiene dos. Si tiene una, aquí tiene dos. Si tiene dos, aquí tiene tres. Porque estamos añadiendo el verbo to be, que antes no estaba, ¿vale? Y si arriba hay un verbo to be, tenemos dos verbos to be, que eso es terrible, ¿vale? Natalie ha sido enviada. Natalie ha sido enviada. Eso es lo que hay, amiga mía. Este es el verbo pasivo, ¿vale? Bien. Natalie ha sido enviada. Luego el sujeto activo pasa a complemento agente, pero es que resulta que es un pronombre personal, así que entonces no hay complemento agente. Y el objeto directo, que no lo hemos usado, pasa a ser complemento. Natalie has been sent tickets. Y esto es el objeto directo. Y no hay agente. No hay agente. No tacho nada. No me da la gana. No pongo by them. No quiero. No. Natalie has been sent the tickets. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si en vez de hacer la frase así, la hacemos cogiendo el objeto directo, que repito, a los ingleses no les gusta. No es común. Es técnicamente correcto, pero no gusta. Bueno, pues tenemos que the tickets se convierte en el sujeto pasivo. El verbo tiene que concordar. ¿Vale? Las entradas han sido enviadas. Pero es que resulta que este objeto indirecto de aquí arriba que llevaba el to, ahora ya no lo podemos quitar. En parte porque no hay objeto directo, en parte porque el verbo enviar rige una preposición. Yo qué sé, pero vaya, que no se puede quitar. ¿Qué hacemos? ¿Qué te digo yo? Esto es terrible, ya lo sé, pero bueno, ¿qué hacemos? Pero fue el holocausto. Bueno, el asunto está así, ¿vale? Vale. Bien. Voy a borrar por arriba, que sigamos con la tortura, ¿vale? Vale. Bueno, mientras borro, voy a seguir diciendo que el Unjustice for All o el Unjustice for Jason es una obra de arte, ¿eh? Desde el principio, desde la intro, que en realidad es una guitarra grabada
sea, ahí puesta del revés, puesta en reverso. Pero desde el blackened ya podemos ver cómo entra ese bajo atronador de Jason Newsted como un ciclón. ¿Vale? Pero bueno, probarlo, que esto es maravilloso. Adjusted for Jason. Maravilla. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una frase de tipo 2? Aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos una frase de tipo 2, pero ya está en pasiva? Por ejemplo, the cast was paid a lot of money during filming. Ojo que en este caso hemos encontrado una frase en la que ya han elegido a la persona como sujeto pasivo, es decir, han cogido el objeto, es decir, han hecho lo más frecuente. Bueno, pues aquí tenemos al sujeto pasivo, que han elegido una persona, aquí tenemos el verbo pasivo, con su verbo to be y su tercera columna. Tenemos el objeto directo, que en realidad es un complemento, y durante la filmación, que es otro complemento. El reparto fue pagado un montón de dinero durante la filmación. Fue pagado. Es que no suena bien en español, ya, pero es que no estamos en español, es que no suena bien. Bien, ¿qué necesitamos arriba? El sujeto activo, el verbo activo, el objeto indirecto, el objeto directo y el complemento, que hemos visto que aquí abajo lo tenemos. Pero, profe, ¿de dónde vamos a sacar el sujeto activo si no tenemos agente? Bueno, pues como no tenemos agente, vamos a sacarnos de la manga lo que antes tachábamos. Vamos a sacarnos un by them. ¿Vale? Y este by them, que no lo vamos a utilizar en la frase pasiva, lo vamos a subir directamente al sujeto activo y lo vamos a poner they. They, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Los payos. Claro, son los payos que tienen la culpa de todo. Así que esto que no estaba me lo saco de la manga, pero no para nada, sino para tener un sujeto activo. Necesito un sujeto. Recuerda cuando hablábamos de los tiempos verbales, todas las frases en inglés tienen un sujeto. Si no tiene sujeto, está mal. Bien, ellos. Bien. Aquí, lo siguiente que necesitamos, el verbo. Eso era un poco de tool que habéis tenido ahí para vosotros, ¿vale? Bueno, el verbo aquí abajo en pasiva tiene su verbo to be añadido y su participio añadido. Bien, pues entonces tenemos que quitar el verbo to be, quedarnos con el pasado simple y quitar el paid, la tercera columna, y quedarnos con pay. Pay en pasado simple está también, y pasa como antes, que la tercera coincide con la segunda. Pero esto es tercera y esto es segunda. They paid. ¿Me he explicado? Ojalá que sí. Bueno. Objeto indirecto. Es lo que hemos utilizado para sujeto pasivo. Pues aquí tenemos que the cast. They paid the cast a lot of money. ¿Vale? Si cambiamos de orden el objeto directo y el indirecto, tenemos que decir they paid a lot of money to the cast. Con este to terrible que está envenenado, ¿vale? Bueno, eso es así. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? El during filming. During filming, que no me cabe, ¿vale? They paid the cast a lot of money during filming. ¿Vale? Espero que sí. Madre mía. Es que esto es jodido, ¿eh? Pero si esto es jodido, porque existe a duras penas en español, imagínate lo que viene después, que no existe en español. Bueno, vamos con el causativo. Vale, causativo. El Injustice for All empieza con blackened, que significa ennegrecido. Black en negro. No, espérate, no, yo estoy borrando. Black significa negro y el adjetivo, o sea, el sufijo en lo convierte en verbo.
De hecho, entonces, black es negro, blacken es ennegrecer y blackened es ennegrecido. Blacken. Bueno, en fin, blacken. El causativo. Vamos al causativo. Tipo 3. Esto es un tipo 2, invertido, ¿vale? Pero esto es un tipo 3. El causativo. El causativo, mientras explico esto, ¿vale? Mientras borro esta parte de abajo. El causativo es una estructura que no tenemos en español. Permitidme aquí una breve explicación. En español, tú puedes, ante ciertas situaciones de la vida, tú puedes buscarte las habichuelas por tu cuenta, ¿vale? Que está muy bien, que está estupendo porque, oye, el puntito que se da a uno, pues no se lo da a nadie. Tú puedes buscarte las cosas por tu cuenta o tú puedes pagar a un profesional para que te alivie tu malestar, ¿vale? Con un producto o un servicio. Entonces, si tú literalmente te buscas las habichuelas por tu cuenta, pues dices, ¿en qué estáis pensando? Tú puedes decir, por ejemplo, yo voy a pintar mi casa, ¿vale? Yo voy a pintar mi casa, yo voy a comprar pintura y brocha y rodillos y yo pinto mi casa porque yo lo valgo, ¿vale? Estupendo. Pero si tú en español contratas a un pintor para que venga a tu casa y te pinte la casa, tú dices, voy a pintar la casa. O como mucho dices, me van a pintar la casa. Pero me van a pintar la casa parece que es una, yo qué sé, es algo ajeno a tu voluntad. No. Aquí estamos hablando de algo que tú haces voluntariamente. Tú contratas a alguien para que pinte tu casa. Bueno, pues cuando tú contratas a alguien en inglés, utilizamos una expresión que se llama have something done. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Que estoy borrando todavía. Bueno, pues lo mismo que tú dices, yo voy a pintar mi casa. I'm going to paint my house, myself, ¿vale? Porque le voy a pintar yo a mí mismo, yo mismo, ¿vale? Bueno, pues en inglés, cuando tú contratas a alguien, utilizas una expresión que es I'm going to have, tener mi casa pintada. Y este have no significa nada. Es el have something done. Este have no significa nada. Significa, es una forma de esa pasiva. Entonces tú tienes un verbo y este es el have de have something done. Siempre es have. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que ese have irá en el tiempo que vaya. En presente, have o has. En pasado, had. Irá en futuro, I am going to have o will have. ¿Vale? Pero es distinto del tiempo verbal de la frase. ¿Vale? O sea que el verbo es have, tiempo que sea. Y luego, este es el something. Este es el objeto directo, es el objeto sobre el que recae ese servicio, esa contratación que has hecho tú, ¿vale? Y este es el verbo que ya está en tercera columna, ¿vale? Es un participio indicando esa pasiva. Esto no existe en español. Yo voy a tener mi casa pintada. No existe. Eso como mucho se lo puede traducir diciendo me van a pintar la casa. Pero que en español no lo decimos así. Y de hecho en inglés no hay una frase activa que tú utilizas para pasarla a pasiva. Te dan una frase ya hecha, por ejemplo, we need to advertise this sale. Y te dicen que a partir de esta frase, que ya está hecha y no la tienes que tocar, tú tienes que construir, de esta situación, tienes que construir una frase y te dan unas palabras. An advert, un anuncio, nosotros tenemos que anunciar es la venta. Un anuncio, poner en
el periódico local, the local newspaper. Ay, coronavirus. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que ahora resulta que no te dan... Bueno, pues aquí te han dado el sujeto, que a veces no te lo dan. Aquí te dan el something, que es el objeto sobre el que recae la acción pasiva. Aquí te dan el verbo, pero sin el verbo que va en tercera columna. Y aquí te dan el complemento. Sorry. ¿Qué es lo que pasa? Que dan por hecho que tú ya vas a poner el have something done. Y entonces nos queda que nosotros necesitamos anunciar la venta. No solo va a poner have, sino que va a poner el tiempo que falta. Por ejemplo, nosotros we're going to have, y aquí tenemos el verbo con have, ¿vale? Y luego tenemos que poner something, an advert. An advert, este es el something. Y luego vamos a tener el verbo en tercera columna, put, put, put. La primera coincide con la tercera, put. Habéis visto lo importante que es saberse los verbos irregulares, ¿no? Este es el done. Nosotros vamos a tener un anuncio puesto. Nosotros vamos a tener un anuncio puesto. No, nosotros vamos a poner un anuncio. ¿Lo vas a poner tú físicamente? ¿Te vas a meter tú allí en el taller de impresión del periódico local y vas a obligarlos con un cuchillo en mano a que te pongan un anuncio? No, tú vas a pagar para que lo pongan, ¿vale? Y por eso usamos el have something done, ¿vale? Y luego ya, in the local newspaper. ¿Ok? Esto es terrible, porque ya las malas noticias sí que ya se sabe, la pasiva es terrible, porque te lía mucho. Borro por arriba. Venga, vamos allá. Bueno, en vez de hablar más del Justice for All, pues voy a hablar del causativo. El causativo se usa bastante, pero como ejercicio de gramática deja bastante que desear, porque tienes que imaginarte una situación y aplicarle un causativo, ¿vale? Bueno, os pongo otra situación. La llevo aquí y hago así, ¿vale? Vale, 3, por ejemplo. ¿Qué te digo yo? Esto os dio muchos problemas. ¿Has visto su traje? Así como con envidia. Have you seen his suit? ¿Has visto su traje? Y te dicen que luego utilices design como verbo y Armani como agente. Pero es que no te dicen que esas palabras tengan esa función sintáctica. Te lo tienes que figurar tú. ¿Has visto su traje? Él lo tuvo have en pasado. Madre mía, es terrible. Have en pasado lo tuvo el traje, este es el something, y el done es que fue diseñado. Él lo tuvo diseñado por Armani. Esto se avisa, ¿no? Es decir, te están pidiendo que montes tú una frase pasiva. Y te están diciendo que el sujeto es él porque es su traje. Te están dando por hecho que tú vas a saber que have va en pasado simple, que it es el traje. Puedes poner his suit. He had his suit designed by Armani. Te van a decir que la tercera columna es del verbo design y el Armani que está es que la gente. Esto no se hace, esto está feo, pero te lo han hecho. Te lo piden y te lo piden. Y se quedan tan anchos.
¿vale? Así que el causativo hay que entenderlo y no viene de una frase anterior, sino que tú lo montas y tienes que aprender a montarlo. Tienes que poner have en el tiempo que sea, el objeto en el que recae la acción y luego el verbo principal ya en participio. ¿Ok? Bien. Por si todo esto no fuera suficiente, los monotransitivas, la ditransitiva y el causativo, tenemos la pasiva de información. Esto es telita de la buena. Voy a intentar hacer aquí un poquito de recapitulación. Vale, y voy a borrar aquí abajo también porque lo que viene son curvas malas. Bueno, en la pasiva de información estamos ante una frase compuesta. Estamos hablando de un hecho y de una información que da una persona sobre ese hecho. A nosotros no nos importa, al pasar la pasiva, no nos importa quién nos dice esa información, nos importa la información. Todo esto, como siempre, se ve mucho mejor con un ejemplo. Tipo 4. Vale. La gente cree que, como ya veríamos, veremos en los ejercicios de relativo, no es necesario, muchas veces te lo ponen. Así que lo vamos a dejar. Mucha gente cree que las películas con protagonistas femeninos son menos exitosas. Espérate, no. Esto lo vamos a poner en otro sitio. Lo vamos a poner aquí. Para hacer el análisis sintáctico. Bueno. Esto, que es un fenómeno que es muy analizable y muy debatible, la gente cree que las películas con protagonistas femeninas son menos exitosas. Por ejemplo, Las cazafantasmas o, por ejemplo, la última película de ¿cómo se llama? De Harley Quinn. En fin, bueno, eso sería muy analizable. Es que las películas de superhéroes son rarunas. Pero bueno, dejando el debate a un lado, esta afirmación es doble. Una cosa es que la gente cree, la gente es el sujeto, y lo que cree es el verbo. Pero resulta que todo esto es una subordinada. La gente cree eso, la gente cree, lo cree. La gente cree que todo esto es el objeto directo. Es una subordinada, una sustantiva de objeto directo, no sé cómo se dirá. Ojalá tuviera una profe de lengua cerca para que me dijera algo. Pero resulta que la gente cree algo. Bien, pues tenemos el sujeto, el que hace el nexo, ¿vale? Y ahora resulta que dentro de la subordinada tenemos las películas con protagonista femenina, vamos a hacer que todo esto es el sujeto, ¿vale? Esto es el verbo pasivo, o sea, el verbo subordinado, sujeto principal, sujeto subordinado, verbo subordinado. Y esto sería un atributo, bueno, lo que sea. Bueno, pues esto es terrible, porque esto es el hecho y esta es la opinión. Y a nosotros no nos interesa la opinión, ni mucho menos quién da la opinión. Nos interesa el hecho. Y ya os aviso de que aquí, por ejemplo, va a desaparecer. El sujeto pasivo desaparece. No es como antes el de y by them, no, es que aquí no aparece. Bueno, la gente cree que las películas con protagonistas femeninos son menos exitosas. Pues la frase que tenemos que montar queda así.
films with female leads are believed to be less successful. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues yo te voy a intentar dar una formulilla, pero no te puedo traducir esto bien porque esto es una locura. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Films with female leads. Este es sujeto, te voy a poner así. Sujeto subordinada. ¿Vale? Verbo principal en pasiva. ¿Vale? Con la concordancia esta. ¿Vale? Y esta mezcla, bueno, pues esta mezcla. Verbo subordinada en infinitivo. Vamos a poner con to. Y luego less successful, que esto era el atributo o lo que sea, como lo quieras llamar, esto no se le toca, es un complemento. Así que luego el complemento de la subordinada. Pero ¿y el people? Bueno, pues people se va, nadie le interesa. La gente cree que las películas con protagonistas femeninos son menos exitosas. Vale, de ahí, en cuestión de semántica, cuestión de significado, lo menos importante es la gente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos queda en la traducción? Las películas con protagonistas femeninos son creídas de ser. Aquí en español necesitamos una pasiva con se. Se cree que las películas con bla bla bla, vale. Pero es que el se, ese tan útil, no existe en inglés. Y nos queda esto. Esto es terrible, porque son dos verbos. El de la principal en pasiva y el de la subordinada en infinitivo, con to. Las películas con protagonistas femeninos son creídas de ser menos exitosas. ¿Por la gente? No, eso no se puede. Fuera. Sea quien sea, ¿vale? Es el tema, eso es lo que hay, ¿vale? Es terrible, pero bueno, lo que hay. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, todo el mundo piensa ya os adelanto que todo el mundo es lo menos importante, eso se va a perder. Todo el mundo piensa que Chus Lampreave era o fue, ya murió, pobre ella, una actriz brillante. Bueno, vemos un poco la misma estructura. Todo el mundo piensa, esta es la opinión, que Chus Lampreave era una actriz brillante. Este es el hecho, ¿vale? La opinión que se da sobre el hecho, sobre la calidad de su interpretación o de su calidad como persona. Bueno, pues vale. Esa edad, como hemos visto en los relativos, se va. Este everyone, que es la persona que da la opinión, me da igual quién sea. La gente, fuera. El everyone, fuera. ¿Vale? Nos queda el pensamiento, ¿vale? Y nos queda el sujeto de la subordinada, el verbo to be, ¿vale? Y aquí el atributo, que otra vez va a ser un complemento, ¿vale? Bueno, pues el asunto es el siguiente. Sujeto de la subordinada, Chus Lampreave. ¿Vale? Todo el mundo piensa ahora, ¿vale? Pues eso tiene que estar en pasiva. Si todo el mundo lo piensa ahora, esta S se va porque todo el mundo piensa, y luego pensar en presente.
pues chus lampreave, el verbo to be en presente. Esto sí funciona igual, ¿eh? Es este cambio 3 del verbo, este de aquí. Y el verbo pensar en tercera columna es think, thought, thought. T-H-O-U-G-H-T, gallina, huevo, tortilla, ¿vale? G-H-T, ¿vale? Chus lampreave es pensada, de ser. Y aquí viene el tema. Es que esto era 4A y 4B. Aquí toda la gente cree ahora que las películas con protagonistas femeninos son ahora. La opinión y el hecho son simultáneos. ¿Vale? Bien. Aquí estamos en el tipo B, porque chus lampreave se piensa ahora que chus lampreave era antes. Bueno, pues cuando el hecho, la información es previa, tenemos este pequeño cambio. Tenemos el verbo principal en pasiva, aquí tenemos sujeto de la subordinada, vale. Is thought, verbo principal en pasiva, eso vale. Y ahora deberíamos tener el verbo de la subordinada con to, vale. Pero como el verbo de la subordinada es previo, vale, pues entonces no es con to, es con have. To have been. To have más tercera. Esto es terrible. Yo sé que esto es terrible. Así que chus lampreave is thought to be. Como arriba. No. Is thought to have been. ¿Vale? Pero es por esto. Es porque aquí la opinión y el hecho son simultáneos. Y aquí la opinión es presente y el hecho, la información, es previa. Cuando es previa, estamos aquí. ¿Vale? Así que esto es el verbo. Esto es un verbo, esto es un verbo. Esto es una venganza, ya, pero bueno, ¿qué hacemos? Y ya el complemento, como siempre, va sin cambio. Chus lampreave es pensada de haber sido una actriz brillante. ¿Tiene sentido? No. Alguien se quejará por el fondo diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Por qué estamos estudiando esto? Que esto es horrible. Pues porque se usa. Y como se usa, pues tenemos que manejarlo. ¿Vale? Y hasta ahora hemos tenido mucha suerte porque lo que existe en español lo usamos en inglés. Pero esto no existe en español. Imaginaos, pobres ingleses, cuando tienen que estudiar la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Les da un pitango. Les da un pitango. Se vuelve loco. Pero ¿qué? Así que confunden, que es una maravilla. Bueno, pues nosotros nos confundimos con esto. Vale. Bueno, vamos allá. Hemos entendido lo de la información simultánea y la información previa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la información es posterior. Nosotros estamos hablando de la opinión que tiene la gente sobre un hecho, una información que si se dará en el futuro. La información es posterior. Bueno, pues estamos aquí en el 4C, ¿vale? Muchos aficionados creen, bueno, no, en vez de creer, vamos a decir, no se puede. Vamos a decir, considerar, por ejemplo. Muchos fans consideran que Misión Imposible 9 será. Muchos fans lo consideran ahora que la película esta, cuando la hagan, será la mejor. La mejor película de la saga de Tom Cruise, lo que quiera. Tomás Cruise. Bueno, pues aquí el tema es el siguiente.
muchos fans, el sujeto, muchos fans, no me importa de quién sea la opinión, fuera, consideran, esta es la opinión, ¿vale? Esta es la opinión. Y que la Misión Imposible 9 será la mejor película, ese es el hecho. Estamos discutiendo sobre ese hecho. Hay gente que pensará que la opinión, no, pero a ver, el hecho es verdadero o falso. Misión Imposible 9 será la mejor película, eso es o sí o no. Y entonces nosotros opinamos sobre ese hecho, ¿vale? Hay gente que puede decir, no, pero la opinión en realidad es... Vale, no. Aquí distingamos. De todas maneras, como siempre va a aparecer en el mismo orden, no hay problema. Misión Imposible 9 es el sujeto, will be es el verbo y la mejor película, ¿vale? Bien. Pues aquí resulta que la frase te queda que Misión Imposible 9, Mission Impossible 9, ¿ok? Consider, está considerada, is considered, pues no, como es posterior, me da igual el verbo que hay aquí, consider, porque resulta que no va a ser el verbo principal y pasivo, va a ser expect, esperar, en pasivo. Pero ¿y consider? Bueno, pues consider se pierde, fuera, entonces ya es como si aquí hiciéramos expect. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que el cambio que hacíamos de to be to have been, pues no, is expected to be, ¿vale? Aquí tenemos are believed to be, en pasado have been y en futuro cambiamos a expect. Pero este to be se queda como en el tipo A, ¿vale? Misión Imposible 9 es esperada de ser la mejor película de la carrera de Tom Cruise, y lo que tú quieras, ¿vale? Pero esa es la diferencia, ¿vale? Bueno, pues estos son los 3 tipos de pasiva de información. Así que recordemos. Transitiva, monotransitiva, he dejado el esquemita aquí a la derecha para ver los cambios principales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este cambio se repite siempre. Cuando tiene 2 objetos, elegimos uno de ellos, ¿vale? El causativo que no tiene frase inicial y la pasiva de información que tiene 2 frases. Así que, telita. Y eso es todo, ¿vale? Con todo esto tenemos que despachar, ¿vale? Aquí lo dejo, ¿vale? Espero que no haya sido demasiado destrozo. Sed felices, daros besis de fresi desde lejos ahora mismo. Ya llega el momento de darnos besis en directo. Y bueno, pues sed todo lo felices que podáis con la pasiva ahora en vuestras vidas. Bueno, cualquier duda, ya sabéis. Vale, besis.